Bueno, buenos días. Vamos a hablar hoy de infecciones respiratorias pneumotosas que tienen la característica de ser infecciones que afectan el pulmón, que se presentan químicamente más lenta que las infecciones que producen neumonía adquirida de la comunidad que ya vieron previamente, en el cual vamos a encontrar otros patógenos implicados. Y hay algunas diferencias en cuanto al diagnóstico. Por lo tanto, es importante en esta clase reconocer cuáles son esos agentes etiológicos, tanto bacterianos como fúngicos, que producen más frecuentemente estas infecciones. En cuanto al diagnóstico, mucho de lo que se hace en neumonía adquirida de la comunidad también es útil para este caso, pero hay otras cosas extras que tenemos que tener en cuenta y cuáles son las medidas preventivas. La neumonía crónica tiene ciertas características. Por un lado, una evolución más lenta, en general se define como la presencia de síntomas respiratorios de 4 semanas o más. La mayoría tienen meses de evolución. Las características clínicas de estos pacientes es que, además de la afectación respiratoria, además de la tos, puede ser con o sin expectoración. Actualmente la tos es muy característica que sea tos seca, aunque el paciente puede tener expectoración y puede ser expectoración con líquidos de sangre, expectoración hemotoica, puede tener hemoptisis en algunos casos clínicos. Lo característico es que el paciente tenga afectación de otros órganos y que se van a manifestar. Y aquí lo tenemos que buscar en el examen físico. Es importante revisar la piel, porque muchas veces estos pacientes tienen lesiones a nivel de la piel y eso nos facilita mucho el diagnóstico, porque la piel es el órgano más expuesto y en general es mucho más fácil tomar una muestra y hacer diagnóstico de las enfermedades cuando tienen manifestaciones a nivel de la piel o tener lesiones a nivel de la boca. Es importante abrir la boca del paciente, revisar si vemos úlceras o vemos otro tipo de lesiones a nivel de la mucosa yugal. Pueden tener afectación de otros órganos como hígado, vaso, sistema nervioso central, huesos, pueden tener osteomielitis por hemorroides sépticos de estos microorganismos, pueden tener a nivel del sistema nervioso algunos lesiones tipo masa ocupante o abscesos y otros meningitis crónica. Una característica importante es que algunos microorganismos que producen neumonía aguda también pueden producir neumonía crónica, que están descritos, como por ejemplo Staphylococcus aureus en ciertos grupos de pacientes, anaerobios, enterobacterias, principalmente en los pacientes que tienen trastornos de deglución o en los pacientes ancianos. Algunos pacientes negativos como pseudomonas en ciertos grupos de riesgo, por lo que el desarrollo de estos microorganismos cultivos debe tenerse en cuenta para el tratamiento y como debe tenerse en cuenta como patógenos de una neumonía crónica. Siempre es importante conocer la epidemiología del paciente, pero principalmente en neumonías crónicas, la epidemiología del paciente me ayuda a sospechar y a pedir estudios para buscar ciertos microorganismos. Hay muchos de los microorganismos que producen neumonía crónica que no tienen una distribución mundial, sino que tienen una distribución en ciertas áreas endémicas, y saber si el paciente nació en cierto lugar de la Argentina, cuánto tiempo vivió, en qué otros lugares de las provincias argentinas ha vivido, o en otros países del mundo, a dónde viajó recientemente, dónde vive actualmente, de qué trabaja, no es lo mismo que tenga que ser un trabajador rural, que vamos a sospechar que puede ser, por ejemplo, una micosis sistémica como una paracoccidiomicosis o histoplasmosis, si es un trabajador de vialidad o si es un trabajador que trabaja en la construcción removiendo tierra en zona endémica de la precordillera, vamos a sospechar una coccidiomicosis. Si tiene contacto con aves, podemos sospechar una infección por histoplasma, podemos sospechar una criptococosis. La epidemiología es algo que siempre tiene que estar presente en la historia clínica del paciente. Enfermedades subyacentes, como enfermedades que a mí me favorecen o me predisponen al desarrollo de ciertas infecciones o ciertos patógenos más frecuentemente, también es algo importante a tener en cuenta. Si el paciente es HIV con menos de 200 o 250 CD4, puede tener algunas de estas patógenos como con más frecuencia. Podemos tener enfermedades oncológicas, podemos tener enfermedades reumatológicas, ciertas enfermedades reumatológicas con tratamiento inmunosupresor. Y por último, dentro de los diagnósticos diferenciales, y eso sí es una diferencia muy característica con respecto a la neumonía adquirida de la comunidad. En general, en la neumonía que se presenta en forma aguda, las causas infecciosas son las más frecuentes. Podemos tener causas infecciosas, pero en un porcentaje menor de casos. En caso de la neumonía crónica, en cambio, de la neumonía crónica, las causas infecciosas son como más importantes en cuanto a la prevalencia o el porcentaje de causas. Y acá vamos a tener a otras enfermedades, como diagnóstico diferencial de los microorganismos. Pueden ser tumores de localización primaria en el pulmón, o pueden ser tumores que tienen otra localización, pueden ser enfermedades hematológicas como los linfomas, que pueden tener localización pulmonar. Típicamente las enfermedades autoinmunes o las enfermedades reumatológicas, que se presentan como localización a nivel de vía aérea, pueden ser también las toxicidades por drogas. Hay un montón de drogas que producen toxicidad pulmonar y esa toxicidad pulmonar se presenta como una afectación pulmonar crónica, por lo que es importante cuando yo tomo una muestra y pido estudio microbiológico, tener en cuenta que esa muestra también debe utilizarse para un estudio no microbiológico en general, de anatomía patológica, de citología y muchas veces para búsqueda de diferentes enzimas, recuentos celulares que me permiten el diagnóstico de enfermedades reumatológicas. En cuanto a los agentes etiológicos que producen neumonía crónica, en nuestro medio, el más frecuente es la tuberculosis. Lo que se está viendo en los últimos años es que hay un aumento de las especies no tuberculosis micobacterias y que se llaman micobacterias atípicas. Hace muchos años las micobacterias atípicas se veían en pacientes inmunocomprometidos y ahora se están viendo infecciones en inmunocompetentes por micobacterias atípicas. Por eso es importante el cultivo y la identificación de los cuadros respiratorios, principalmente porque el tratamiento que se utiliza para la tuberculosis muchas veces para estas micobacterias típicas no es útil, ya que pueden ser resistentes a fármacos que micobacterias tuberculosis es habitualmente sensible. Otros agentes bacterianos de neumonía crónica son la actinomyces y miocardia, y dentro de las causas fúngicas, ya las nombré previamente, todos los hongos que producen micosis sistémica, Pseudomonas capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, Coccidioides pasadas y pueden producir neumonía crónica, están en nuestro país en ciertas áreas endémicas. Hay que acordarse de Cryptococcus neoformans, que si bien producen más frecuentemente cuadros respiratorios inmunológicos en pacientes inmunocomprometidos, principalmente HIV o con otros factores de riesgo, puede afectar a pacientes inmunocompetentes, principalmente infecciones por Cryptococcus gattii, y puede tener solamente una localización pulmonar y presentarse como una neumonía crónica. Dentro de los hongos también Aspergillus es un hongo que puede producir neumonía crónica, pacientes que no tienen un gran inmunocompromiso como los neutropénicos que producen infecciones agudas por Aspergillus, sino pacientes tabaquistas, pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o pacientes con baja dosis de corticoides que pueden desarrollar una forma crónica de la enfermedad y presentarse como una neumonía de más de 3 o 4 semanas de evolución. Hay otros hongos que son Penicillium magnifi y Blastomyces dermatitis que no son endémicos de nuestra región, pero sí uno lo puede ver como enfermedades de viajero. Por lo que hay que saber que Penicillium magnifi produce un cuadro muy parecido a histoplasmosis y que se encuentra en la región de Asia, lo podemos ver en personas que vengan de viaje de esa zona, y Blastomyces dermatitis de la zona de América del Norte principalmente. Dentro de los agentes etiológicos que producen neumonía crónica hay que recordar a otras bacterias como Rhodococcus equi. Rhodococcus equi se ve muy frecuentemente en personas que tienen contacto con granjas, personas que tienen contacto con caballos, se ve muy frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos con bajo CD4, es muy característico de pacientes HIV y produce una neumonía de evolución crónica necrotizante, pero lo podríamos agregar dentro del diagnóstico diferencial de neumonía crónica.
En cuanto a la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis complex está compuesto por Mycobacterium tuberculosis, bovis, africanum y BCG. El Mycobacterium tuberculosis es el agente etiológico más frecuente de la tuberculosis en nuestro medio. Es un bacilo ácido resistente de división lenta y el reservorio es el hombre. Una persona que tiene una enfermedad y bacilífera elimina gran cantidad de bacilos en las gotitas de flujo a través del estornudo de la tos. Estas son muy pequeñas, pueden ir hasta 5 micrones y por vía respiratoria llegan al alvéolo y ahí se produce el desarrollo de la tuberculosis en la otra persona. O sea, el contacto y la transmisión es principalmente a través de las gotitas de flujo por vía respiratoria. Con respecto a las micobacterias atípicas, son microorganismos que son saprófitos, se encuentran en el medio ambiente. Muchas veces los encuentran los cultivos en pacientes asintomáticos, por eso se dice que pueden colonizar sin que el paciente presente patología y obviamente como se encuentran en el medio ambiente también pueden contaminar cultivos. Por lo que un solo cultivo de fruto positivo para el desarrollo de estas micobacterias atípicas no se considera significativo en un paciente que no presenta patología pulmonar compatible con infección por micobacterias y en el que sí presenta lesiones pulmonares compatibles necesito por lo menos, eso determinado por distintas sociedades científicas, necesito por lo menos 2 muestras de cultivos de fruto positivas para que sea significativo o una muestra positiva de Val con determinación por biopsia transbronquial de granulomas o de un índice positivo. Con respecto a las micobacterias no Mycobacterium tuberculosis, que son las llamadas micobacterias atípicas, las podemos clasificar en el tiempo de crecimiento, si crecimiento lento, si crecimiento rápido, y esto lo vemos todos los días en el crecimiento en el laboratorio. Aquellas micobacterias de crecimiento rápido son las que crecen dentro de los primeros 7 días en las placas de dar sangre, de las cuales las más frecuentes son Mycobacterium fortuito y Nickelonae, mientras que las de crecimiento lento más o menos tardan entre 10, 14 o hasta 3 semanas en crecer, van a crecer más rápido en los medios líquidos y van a crecer más lento en los medios sólidos. Las más frecuentes son Mycobacterium avium, Mycobacterium intracelular y Mycobacterium kansasi. Mycobacterium marinum tiene un crecimiento intermedio y en general produce más afectación cutánea, mientras que kansasi, avium y intracelular lo encontramos más en lesiones pulmonares. Estas micobacterias son micobacterias ambientales, se postulan una vía de ingreso inhalatoria y también podían ingresar por vía digestiva. Algunos postulan en algunos trabajos. Son micobacterias que se encuentran en el agua, en la tierra, en las plantas y algunas en contacto con los animales. Es raro encontrar el contacto epidemiológico del paciente por el cual adquirió la infección, salvo es muy frecuente encontrar infecciones por Mycobacterium marinum produciendo síndrome linfonodular en aquellos que tienen peceras en la casa o que tienen contacto con agua, en los que limpian aguas más estancadas. Y son patógenos que son de baja virulencia y en general se los ven más frecuentemente en pacientes inmunocomprometidos. Aunque en los últimos años, en el diagnóstico de tuberculosis pulmonar, se estuvieron viendo, como aislamiento en los laboratorios, una mayor incidencia de rescates de micobacterias atípicas o Mycobacterium no tuberculosis causando formas pulmonares en pacientes inmunocompetentes. Nocardia es una bacteria aerobia, gram positiva, que se encuentra en el suelo, se encuentra en el medio ambiente, produce tanto infecciones en el ser humano como en animales. Las especies que más frecuentemente se encuentran asociadas a las infecciones, principalmente pulmonares, son el complejo Nocardia esteroides, y es frecuente que el paciente, además de localización pulmonar, tenga formas diseminadas, y el órgano que más frecuentemente se afecta es el sistema nervioso central, produciendo lesiones de masa ocupante en el sistema nervioso central más frecuentemente. Nocardia brasiliensis se la aísla en general de lesiones en piel asociadas a nocardia. Un 30% de las infecciones por nocardia es en pacientes inmunocompetentes, mientras que el resto se va a asociar a pacientes inmunocomprometidos. Lo podemos encontrar en pacientes con neoplasia, con tratamientos inmunosupresores, tratados con biológicos o pacientes HIV con bajo CD4. Bueno, nosotros nombramos a Mycobacterium tuberculosis como el agente etiológico más frecuente de neumonía crónica en nuestro medio, pero hay que tener en cuenta que en aquellos pacientes en donde no encontramos en el diagnóstico micobacterias, también, si son pacientes que tienen epidemiología, hay que plantearse la causa fúngica, principalmente conociendo los antecedentes epidemiológicos del paciente, sabiendo dónde vivió, dónde nació, pensando que estos pacientes son pacientes que tuvieron una micosis de infección hace muchos años, quizás más de 10 años, relacionados a un viaje o relacionados a dónde vivieron de chicos y ahora, por una enfermedad predisponente o por una condición que favorece, estos microorganismos pudieron haberse reactivado. Por lo tanto, tenemos que pensar en una histoplasmosis para coccidioidomicosis o coccidioidomicosis en todo paciente que tenga antecedente epidemiológico y que venga de área endémica para cada una de estas micosis. En cuanto a las diferentes áreas endémicas donde la tuberculosis se encuentra en todo nuestro país, obviamente hay un subregistro importante de los casos de tuberculosis, en donde les diría que en la región del oeste y la región del norte es donde se encuentra la mayor cantidad de los casos. En cuanto a histoplasmosis, hay una región endémica que está relacionada a la pampa húmeda y un pequeño área endémica en la provincia de Salta, cerca de Orán. La paracoccidioidomicosis es una micosis que está aumentando en el área endémica, asociado a varios factores, entre ellos el cambio climático, los cambios en los cultivos, la deforestación, no solamente en Argentina, sino en países limítrofes como Paraguay y Brasil. Y el área endémica es un área con más temperatura y más lluvias que el área de la histoplasmosis, y se refiere a la Mesopotamia, el Chaco Formosa y también una pequeña zona cercana que comparte la zona endémica de Salta con histoplasmosis, mientras que la coccidioidomicosis es un área endémica más semidesértica y es el área precordillerana que ven ahí dibujada en el mapa. En cuanto a la patogenia de estas micosis, y que la verdad que si uno la piensa también es muy parecida a la prima infección de la tuberculosis también, son microorganismos que ingresan por vía inhalatoria. Este ingreso al microorganismo primero va a ser una respuesta inmunológica innata con fagocitosis, presentación antigénica y desarrollo de una respuesta de tipo TH1 que lo que finalmente logra es formar un granuloma. Este granuloma puede permanecer durante muchos años estable si esta persona que desarrolló la prima infección por alguna enfermedad predisponente, como puede ser un trasplante, como puede ser medicamentos inmunosupresores, tratamientos con biológicos. Hay muchos biológicos que alteran la respuesta principalmente TH1 y esos son biológicos que reactivan especialmente tuberculosis y micosis sistémicas, como los anti-TNF más frecuentemente, como rituximab, o una infección por HIV en un paciente con bajo CD4, estos microorganismos pueden reactivarse y producir las formas clínicas características, que obviamente, como la prima infección es a nivel pulmonar, las formas clínicas más frecuentes son pulmonares. Como decíamos, formas clínicas pulmonares, pero una cosa que yo les adelanté al principio de esta clase es que son muy frecuentes las formas extrapulmonares, o sea, hay que buscarle al paciente dónde tiene patología, en qué otros órganos, porque muchas veces el diagnóstico se realiza gracias a la afectación de los otros órganos y uno lo sospecha gracias a los otros órganos afectados. A nivel del pulmón, el patrón radiológico es muy variado. La característica, localización de la tuberculosis es a nivel de los vértices, es más frecuente en los vértices que en los campos medios inferiores, aunque las formas de prima infección afectan más frecuentemente los campos medios inferiores. La forma de reactivación se localiza principalmente en los vértices pulmonares y la característica es que haya infiltrados con cavidades que se van formando, aunque a veces
en pacientes principalmente inmunocomprometidos puede haber diseminación, de hecho no puede haber, hay diseminación hemática de estos microorganismos y desarrollo de pequeñas lesiones bilaterales que son nódulos muy chiquititos, menores a 1 milímetro, y por eso se lo llaman patrón biliar. El patrón biliar es muy característico de la tuberculosis pulmonar en pacientes inmunocomprometidos, de la tuberculosis biliar, pero también se puede ver, por ejemplo, en pacientes con histoplasmosis pulmonar que son inmunocomprometidos. También se ven lesiones biliares bilaterales que tienen una característica de distribución diferente con respecto a la tuberculosis, pero no nos permite diferenciar las técnicas por imágenes, ya sea radiografías o tomografías. Bueno, los órganos que pueden verse afectados son lesiones cutáneas, podemos observar en la tuberculosis, en histoplasmosis. El 60-70% de los pacientes HIV que presentan histoplasmosis diseminada tienen localización pulmonar y frecuentemente afectación cutánea. Los pacientes con coccidiomicosis también pueden tener lesiones cutáneas asociadas. Ya nombramos las lesiones cutáneas asociadas a las infecciones por nocardia. La afectación del sistema nervioso central puede ser de dos formas. Podemos encontrar masas ocupantes, como en el caso de la nocardia y en el caso de la paracoccidiomicosis, o podemos encontrar formas de meningitis crónica, más frecuentemente asociadas a la histoplasmosis, a la coccidiomicosis y obviamente a la tuberculosis, que es la causa más frecuente de meningitis crónica en nuestro medio. Podemos tener afectación renal, principalmente en la tuberculosis, la afectación de los ganglios y el escrofuloderma tuberculoso, que a veces se puede asociar a formas diseminadas o puede ser compromiso ganglionar solo en una tuberculosis, y la afectación de las glándulas suprarrenales, que se da tanto en la tuberculosis como en la histoplasmosis o en la paracoccidiomicosis, y uno de los diagnósticos diferenciales de la afectación suprarrenal también son los tumores, porque hay muchas enfermedades neoplásicas que también afectan a las suprarrenales. Bueno, nocardia, ya nombramos factores predisponentes, pacientes con enfermedades oncomatológicas, trasplantados, inmunosupresores, pacientes HIV-Sida, y lo característico cuando uno tiene que sospechar una nocardia es cuando ve a un paciente que tiene un infiltrado pulmonar, como se puede visualizar en esa tomografía de tórax, un infiltrado pulmonar derecho, en este caso asociado a derrame pleural, y una masa ocupante cerebral que se manifiesta como una lesión de absceso con contraste en anillo. En cuanto al desarrollo de la histoplasmosis enfermedad, la forma pulmonar puede ser la forma pulmonar aguda, cuando uno está expuesto a una gran cantidad de conidios, o en pacientes que son inmunocomprometidos y que desarrollan una primera infección, no pueden formar un granuloma y esa primera infección termina desarrollando una neumonía aguda de la comunidad, que es muy difícil de diagnosticar en el momento. Una característica de la histoplasmosis es que esta forma pulmonar aguda se presenta en forma de brotes. Entonces, en general, hay más de uno afectado cuando hubo más de una persona expuesta a esa gran cantidad de conidios, y eso puede ayudar a suponer el diagnóstico de una causa más rara que la neumonía adquirida de la comunidad común y corriente, y la forma pulmonar crónica, que se refiere a esta reactivación de una histoplasmosis latente, que es más frecuente en el hombre que en la mujer, en general en personas mayores a 40, 50 años. Obviamente ya nombramos a los inmunocomprometidos como pacientes que pueden desarrollar una histoplasmosis, pero la forma pulmonar localizada es más frecuente en pacientes que son tabaquistas, que tienen una enfermedad pulmonar crónica o que tienen EPOC, pacientes alcoholistas o con ciertos factores predisponentes locales. En general, pacientes inmunosuprimidos hacen formas diseminadas de histoplasmosis, y estas formas diseminadas se ven muy frecuentemente en pacientes HIV, en pacientes oncomatológicos. La incidencia es mucho menos frecuente, aproximadamente un 5% de los pacientes trasplantados o pacientes con quimioterapia pueden desarrollar histoplasmosis. Podemos encontrar lesiones cutáneas que ya las nombramos, podemos encontrar lesiones a nivel de la boca, lesiones ulceradas en el paladar y lesiones a nivel de la mucosa nasal también, simulando una leishmaniasis. En cuanto a la paracoccidiomicosis, lo que se ve en el último tiempo es un cambio en la aparición clínica de la paracoccidiomicosis. Característicamente, la forma crónica pulmonar del adulto es la reactivación de paracoxis en una afectación pulmonar bilateral en alas de mariposa, que se puede asociar a lesiones mucosas habitualmente. Son úlceras que tienden a cicatrizarse y que son duras, puede haber afectación también del labio y se presenta como labio de tapir. Esa es como la forma crónica más característica de la paracoccidiomicosis, y que en un 20% de los casos los pacientes pueden presentar lesiones en el sistema nervioso central, pero no en forma de una meningitis como sí lo puede hacer una histoplasmosis diseminada, sino en forma de abscesos, de masas ocupantes cerebrales, que muchas veces se hace un mal diagnóstico de un tumor, una metástasis cerebral, sin sospechar una paracoccidiomicosis en pacientes que tienen antecedentes epidemiológicos. Y hay una forma diseminada, que es una forma más grave, que es la forma infanto-juvenil, que es más frecuente en chicos, en desnutridos, y que en general lo que produce es una forma diseminada con hepatoesplenomegalia, que lo que se está viendo en el último tiempo, en esto que les decía, con el cambio climático, la deforestación y demás, es una mayor incidencia de formas más graves y de afectación más del sexo femenino, que no era tan característica de la paracoccidiomicosis. Y muchas lesiones abscedadas en los ganglios y muchas lesiones cutáneas que no se veían tan frecuentemente. Con respecto a la coccidiomicosis, puede evolucionar también, puede presentarse una forma pulmonar aguda o presentarse una forma crónica por reactivación. La forma diseminada se ve más frecuentemente en pacientes HIV con menos 250 CD4 o en pacientes trasplantados o inmunocomprometidos. Los órganos que se pueden afectar, además del pulmón, pueden ser los huesos, pueden ser las articulaciones. Entonces podemos tener artritis, osteomielitis con la aparición de tipo fístulas, como se observa en ese tobillo, y localizaciones pulmonares. Con respecto al diagnóstico microbiológico, en estos pacientes vamos a tener también métodos directos y métodos indirectos, así como también lo podemos usar en las neumonías agudas. Los métodos indirectos nos van a servir principalmente la búsqueda de anticuerpos en las micosis sistémicas endémicas, es diagnóstico, el encontrar anticuerpos positivos, ya sea para una histoplasmosis, para una paracoccidiomicosis o para una coccidiomicosis. Las intradermal reacciones las usamos buscando PPD para tuberculosis, y las intradermal reacciones para micosis sistémicas tienen sus limitaciones, no hacen diagnóstico de enfermedad, sí nos está marcando que el paciente tuvo una primera infección. En el caso de la PPD es más útil para los pacientes inmunocomprometidos o para los chicos, para buscar una tuberculosis latente, para los tratamientos para iniciar tratamientos con biológicos, pero tiene sus limitaciones en la práctica y no nos está diciendo cuál es el origen de la neumonía del paciente finalmente. En cuanto a los métodos directos, es tomar las muestras del paciente, usar la microscopía, la técnica directa de la muestra y el cultivo de la muestra. En este caso es importante tener en cuenta que los cultivos son cultivos que van a tardar mucho tiempo. Estuvimos hablando, por ejemplo, de 15 días para poder tener una obtención de una muestra de nocardia habitualmente. En el caso de las micosis sistémicas, dejamos el cultivo hasta 4 semanas, aunque podemos antes, aproximadamente en la segunda semana, podemos empezar a obtener desarrollo de estos hongos, a veces tardan más. Y en el caso de Mycobacterium tuberculosis también, la mayoría de las micobacterias atípicas que producen afectación pulmonar son de crecimiento lento, y nombramos 2 o 3 semanas como para empezar a tener un desarrollo en los cultivos. Por lo que la microscopía es un elemento fundamental para la sospecha diagnóstica y empezar un tratamiento empírico al paciente rápido y no tener que esperar entre 2 a 4 semanas para poder poner un tratamiento. Bueno, en cuanto a las muestras que vamos a utilizar en el diagnóstico, las más frecuentes son las muestras respiratorias, obviamente. Si el paciente tiene expectoración, el punto seriado se usa siempre para
para descartar, para buscar una tuberculosis, que es hacer una muestra de sputo en 3 días consecutivos. Esta muestra tiene una característica que debe ser la primera de la mañana, debe ser una muestra significativa, debe ser con previo lavado y limpieza de la boca, con las mismas características del sputo previamente, y con las 3 muestras de sputo logramos una sensibilidad de aproximadamente un 75-80% en algunos de los casos, mientras que con una sola muestra de sputo la sensibilidad para el diagnóstico de tuberculosis no llega al 30%. Muchos de estos casos los pacientes tienen tos seca o tienen mucha dificultad para tener expectoración o tenemos muestras de sputo que no son significativas y que no nos ayudan al diagnóstico, y en esos casos tenemos que realizar una fibrobroncoscopía con obtención de un lavado broncoalveolar. El sputo posval, muchas veces lo encontramos en la práctica, pacientes que tienen tos seca, que se les pide una fibrobroncoscopía para lograr una muestra significativa, y después de realizar la fibrobroncoscopía, los pacientes empiezan con expectoración, como que la fibrobroncoscopía estimula la secreción de expectoración del paciente. Ese sputo posval también sirve para estudiar y muchas veces nos ayuda al diagnóstico microbiológico. Como son pacientes que además de la afectación respiratoria pueden tener afectación de otros órganos, como ya nombramos, si el paciente además de afectación respiratoria tiene derrame pleural, ese líquido de derrame pleural se va a utilizar. Muchas veces la tuberculosis también se asocia a derrame de otras serosas, como puede ser derrame pericárdico. La histopleumosis también puede presentarse como forma de pericarditis, o pueden presentarse más frecuentemente la tuberculosis con líquido peritoneal, con una ascitis en estudio. Por lo tanto, esas serosas, líquido pleural, líquido peritoneal o líquido pericárdico, también son útiles para el diagnóstico. El problema de las serosas es que la carga, tanto de micobacterias como de hongos, es muy baja y la sensibilidad del diagnóstico, tanto del directo del cultivo de esos líquidos serosas, es bajo. Igualmente se realiza, pero cuando yo quiero tener una mayor sensibilidad en el diagnóstico, si el paciente tiene un derrame pleural, lo que tengo que hacer es una biopsia de pleura. Y la biopsia de pleura, tanto para la búsqueda de micobacterias como para hongos, tiene una sensibilidad mucho mayor. El estudio de la biopsia de la pleura y no tanto del líquido. En cuanto a otros tejidos afectados, si tenemos abscesos hepáticos, si tenemos un absceso de psoas o tenemos lesiones en otros órganos, podemos hacer una biopsia con estudio microbiológico directo y cultivo de esos órganos. En el caso de los pacientes que tengan afectación del sistema nervioso central, si es una masa ocupante, si es en forma de absceso, en general lo que vamos a tener que hacer es una biopsia en esa zona del cerebro, que se llama biopsia estereotáxica. En el caso de un paciente que se presente con una meningitis, lo que se puede hacer es una punción del líquido cefalorraquídeo, un estudio de las características del líquido cefalorraquídeo, que en general las meningitis crónicas por micobacterias y hongos se presentan con líquido claro, a predominio linfocitario, aumento de proteínas y glucosa baja, y el líquido se hacen estudios de directo y estudios de cultivo. En el caso de las infecciones fúngicas, que se presentan como meningitis, como son el caso de la ictoplasmosis y la coccidioidomicosis, lo que se puede hacer es buscar en el líquido cefalorraquídeo anticuerpos. ¿Por qué? La sensibilidad, tanto del directo como del cultivo, tanto para micobacterias o para hongos, en el líquido cefalorraquídeo es muy baja. Es muy raro que esas muestras den positivas en los cultivos. Depende mucho del volumen de la muestra, y el líquido cefalorraquídeo se necesita en general un volumen por lo menos de 5 mililitros para cultivo, tanto para micobacterias o para hongos, y lo ideal es tener un volumen aún mayor. Lo que podemos agregar al cultivo es la búsqueda de anticuerpos, en el caso de las infecciones fúngicas, que nos pueden ayudar un poco más para el diagnóstico. Igual el problema de esta técnica se hace por contra-inmunoelectroforesis. El problema es que se necesita obtener por lo menos 10 mililitros de líquido cefalorraquídeo, concentrarlo y después buscar los anticuerpos. Y en cuanto al lavado gástrico, es una técnica que se usa solamente en los chicos. Los chicos con neumonía y con tuberculosis es muy difícil tener una muestra de sputo. Uno no puede explicarle a un nene cómo tomar una muestra de sputo con pectoral en un frasco. Entonces, antes de hacer una fibrobroncoscopía y un lavado broncoalveolar, lo que se puede hacer es poner una sondita y tomar una muestra del estómago, a donde va a estar todo el moco que los chicos se tragan, y hacer un estudio solamente directo para buscar los bacilos ácidos resistentes. No es una muestra que sirva para cultivo. Otra muestra que podemos utilizar en el diagnóstico de estas infecciones es tomar muestra de sangre para hemocultivos. En general, los hemocultivos, tanto para micobacterias como para hongos, se realizan solamente en pacientes inmunocomprometidos. Porque los pacientes inmunocompetentes, la sensibilidad es tan baja que no es costo efectivo realizar los hemocultivos, pero en pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes HIV, en general se hacen toma de hemocultivos, toma de médulocultivos, que es cultivo de médula ósea. Los pacientes con infecciones diseminadas por micobacterias y hongos tienen habitualmente la médula ósea afectada. Son pacientes que se presentan con tricitopenia, y lo que se hace es una punción aspiración de la médula ósea, poniéndole un poquito de esta para que la muestra no se coagule, y ahí se hace el directo y el cultivo. Tanto para micobacterias como para hongos tiene una sensibilidad bastante buena, casi de un 90-95%. Si tenemos afectación ganglionar y son ganglios duros, lo que podemos hacer es una biopsia de esos ganglios. Si son ganglios ablandados, se puede hacer una punción, tomar el pus que tiene el ganglio adentro y estudiarlo. Ya sean causas de una histoplasmosis diseminada que se presenta con afectación ganglionar, una paracoccidiomicosis o una tuberculosis. Y como les decía previamente, paciente que tiene lesiones mucosas y lesiones cutáneas, el diagnóstico es fácil, podemos hacer una biopsia, podemos hacer una escarificación, mirarlo y en menos de 24 horas, con un directo positivo, ya iniciar un tratamiento al paciente y en muchos de los casos mejorar la morbimortalidad por hacer un tratamiento precoz. Bueno, en cuanto a la muestra de sputo, ya hablamos que se deben utilizar 3 muestras de sputo, un sputo seriado para lograr una sensibilidad más o menos de un 80%. Y en el caso de las micobacterias, lo que habitualmente se hace en las muestras respiratorias es la tinción de Sil-Nielsen, en donde se pueden observar los bacilos ácido alcohol resistentes. La técnica de uramina-rodamina es una técnica que mejora la sensibilidad, pero que no se utiliza en todos los laboratorios. Si yo, además de una tuberculosis, quiero buscar otros microorganismos que también producen neumonía crónica, tengo que hacer una tinción de Kinshum para poder visualizar las nocardias. Las nocardias son bacterias gram positivas que se pueden ver en la tinción de Sil-Nielsen también, pero en la tinción que mejor se las puede observar es la tinción de Kinshum. También en la tinción de gram puedo ver actinomyces. Para poder Bifidobacterium capsulatum, que es un hongo muy chiquito, tengo que hacer una tinción de Giemsa, y tanto para Coccidioides brasiliensis como Coccidioides posanasis se observa mucho mejor en el fresco que en las tinciones. En cuanto a los cultivos, son muestras que deben cultivarse de diferentes formas, o sea que tienen que ser muestras bastante abundantes para poder realizarse todo el cultivo que yo tengo que hacer, por lo que voy a hacer para cultivo para micobacterias, en general el Lowenstein-Jensen es el cultivo que más se utiliza. Si quiero buscar nocardias, puedo utilizar agarsaburol, pero tengo que tener en cuenta que no le tengo que poner antibióticos porque si no la nocardia no va a crecer. Los medios para poder obtener desarrollo de actinomyces, que deben ser medios especiales para el crecimiento de anaerobios, y para el desarrollo de hongos, medio de saurod o medio de VHI, pero siempre poniendo antibióticos, porque si tengo desarrollo de bacterias que forman parte de la flora normal de la vía aérea alta, no voy a obtener desarrollo de ninguno de los hongos que producen neumonía crónica. Acuérdense que estos son todos hongos dimórficos y hay que hacer el cultivo a 28 y a 37 grados. En todos los hospitales o los centros de salud no está disponible la realización de cultivo para
para micobacterias, principalmente para micobacterias en tuberculosis. Por lo que hace varios años se reglamentó una serie de grupos de riesgo de tener infecciones por tuberculosis resistente, en los cuales siempre hay que hacer cultivo, y un grupo de pacientes que no se encontrarían en esa lista, en los cuales uno puede hacer un tratamiento empírico. Por ejemplo, paciente con una afectación pulmonar con un índice positivo en una muestra respiratoria, hacer un tratamiento empírico. Si tiene buena evolución, no hacer un cultivo. Si la evolución no es favorable, realizar un cultivo de una muestra respiratoria. La verdad es que si uno tiene la posibilidad de realizar un cultivo, siempre es importante. Y una cosa que se está planteando en el último tiempo es esto, de que no todos son los aislamientos de muestras de putos son micobacterias en tuberculosis inmunocompetentes, y las micobacterias atípicas tienen distintos patrones de sensibilidad. Si el paciente es un paciente inmunocomprometido, si el paciente tiene antecedentes de haber sido tratado para una tuberculosis previa y se supone que puede tener una recaída, o si tomó mal el tratamiento antifímico previamente, con posibilidad de haber hecho una resistencia a estos fármacos, si el paciente es una tuberculosis inicial pero tuvo contacto con personas con tuberculosis resistente, estuvo en algún hospital en donde hubo brotes de tuberculosis resistente, o viene de zonas de ciertos países que la tasa de tuberculosis muy resistente es alta, como Perú, Ecuador, ciertas zonas de África o Europa del Este, en esos pacientes siempre hacer cultivo de esputo. Son pacientes que se les manda el cultivo, como el cultivo tarda entre 1 o 2 meses, se les da un tratamiento empírico, pero quizás dependiendo del resultado del cultivo, ese tratamiento tenga que ser cambiado. Una cosa que es importante que no nombramos y que se está utilizando mucho en el último tiempo es, además del resultado directo de las muestras y del cultivo y la espera del cultivo de las muestras, una cosa que se utiliza mucho, principalmente en muestra respiratoria, lavado broncoalveolar esputo, es la PCR. La búsqueda de ácidos nucleicos en la muestra respiratoria tiene una sensibilidad muy alta, más o menos de 90-95%. La búsqueda de PCR para micobacterias en otras muestras, la sensibilidad es más baja. Hay estudios que muestran una sensibilidad aproximadamente un 50%, también depende mucho del volumen de la muestra, cuando son muestras de cerosas o líquidos de ferroraquídeo, pero en muestra respiratoria la sensibilidad es muy alta y se realiza una técnica de PCR real time, que es el GeneXpert, y además de es para micobacterias en tuberculosis, no para micobacterias atípicas, pero además de poder hacer un diagnóstico rápido de una tuberculosis, también detecta genes de resistencia tanto para isoniazida como para rifampicina. A veces los genes de resistencia aparecen en la PCR y no se manifiestan fenotípicamente después en el estudio de la muestra de la micobacteria en el laboratorio. En cuanto a las micosis sistémicas, el cultivo se hace tanto a 28,37 grados, esto ya lo nombré, en medio de Garzaburó, VHI, y lo que voy a lograr es el aislamiento de las dos fases. La fase parasitaria, en el caso de Histoplasma capsulatum y Paracoccidioides brasiliensis, va a ser una fase levaduriforme, mientras que la fase saprofítica va a crecer a 28 grados, y en el caso de Coccidioides posadaceae, a las dos temperaturas, crece la forma filamentosa con clamidoartroconidios. Es importante que recuerden la búsqueda de anticuerpos en las micosis sistémicas endémicas. Es fácil sacarle sangre al paciente, ponerlo en un tubito seco y pedir serología. Obviamente vamos a pedir serología dependiendo del antecedente epidemiológico que tenga el paciente. Si vivió en zona endémica de coccidioides y tiene una neumonía crónica, podemos pedir una serología para coccidioides posadaceae, o si vivió en la zona de Misiones, vamos a pedir serología para coccidiomicosis, o puede ser también si vivió en zona endémica de histoplasmosis. La serología positiva en las micosis sistémicas sirve para diagnóstico de certeza de la micosis respectiva y también es útil para el seguimiento de la enfermedad. Lo que se va haciendo con estos pacientes es iniciar tratamiento antifúngico. Muchas veces estas micosis tardan mucho en mejorar. Muchas veces los pacientes, por distintas causas que tienen que ver con la reacción inmunológica del paciente, pacientes inmunocomprometidos, por la misma evolución de la enfermedad, pueden evolucionar desfavorablemente o requerir cambios en el tratamiento, y lo que se va haciendo es titulación de anticuerpos cada 2 meses para ver cómo va evolucionando la curva. Si la curva de anticuerpos va disminuyendo, quiere decir que el paciente tiene buena evolución. Si la curva de anticuerpos va aumentando, quiere decir que el paciente tiene mala evolución. Bueno, de la intradermoreacción ya lo nombramos, cómo se hace la intradermoreacción. Una vez que se hace, se lee entre las 48 y 72 horas, negativo menos de 10 milímetros, positivo 10 o más. En pacientes inmunocomprometidos, el límite que se toma de positivo es mayor a 5 milímetros. Es importante en una intradermoreacción que la positividad se interprete por la visualización, o sea, debe verse un eritema y también debe palparse un nódulo en la zona de realizada la intradermoreacción. Acuérdense de la vacuna BCG, que solamente se da una dosis en niños recién nacidos, que tienen que tener un peso más de 3 kilos y no ser prematuros, y solamente esto es para prevenir las formas graves de la enfermedad, principalmente la meningitis tuberculosa en estos nenes chiquititos. No hay más dosis de BCG extra, todas las dosis que se daban en pacientes adultos se suspendieron. Y es importante, en cuanto a las micosis sistémicas, saber que estos hongos están en el medio ambiente, que las infecciones agudas o las neumonías agudas y los brotes que se producen están asociados a una sobreexposición de conidios que se pueden prevenir. Uno debería prevenir estas infecciones en trabajadores simplemente con el uso de barbijo. A veces hay que tener en cuenta también que cuando uno está paseando puede meterse en una caverna que hay murciélagos, y cuando uno pasea tampoco hace mucha prevención con barbijos. El teórico que vamos a desarrollar corresponde a micosis profunda. Los objetivos de esta clase de las micosis profundas sistémicas endémicas tenemos que conocer también sus agentes etiológicos, la epidemiología, la patogenia y las manifestaciones clínicas, de manera de poder conocer qué muestras son las convenientes para el diagnóstico microbiológico y el algoritmo diagnóstico para un correcto estudio microbiológico. Los agentes etiológicos de las micosis sistémicas endémicas son especies fúngicas que tienen la característica de ser hongos dimorfos, habitar en suelos, o sea, ser teófilos, en ciertas regiones geográficas, delimitadas por las condiciones de temperatura, el régimen de lluvia, o sea, la pluviometría, y las condiciones de los suelos, o sea, las condiciones geográficas de los suelos. La principal vía de ingreso de estos agentes fúngicos es la vía inhalatoria. Como agentes etiológicos de las micosis sistémicas endémicas tenemos a Coccidioides possadactis, Coccidioides simitis, Paracoccidioides brasiliensis, Cytoplasma capsulatum, Viridae capsulatum, Cytoplasma capsulatum, Viridae duodeci, Penicillium mammae y las Colitis dermatitis. Son endémicos en nuestro país, Coccidioides possadactis, Paracoccidioides brasiliensis, Cytoplasma capsulatum, Viridae capsulatum. Sin embargo, no se debe olvidar que actualmente las migraciones son importantes y especies que no son propias de nuestro suelo pueden ser diagnosticadas en Argentina. Esto ha ocurrido, como por ejemplo, con el diagnóstico de Penicillium mammae en un paciente proveniente del sudeste asiático. De ahí que resulta importante para el diagnóstico de la micosis sistémica endémica que se considere en el paciente los lugares habitados o los viajes realizados.
Mycoplasma capsulatum presenta una distribución universal con un fuerte predominio en América. En América es una infección que se observa desde Canadá hasta la Argentina. Las áreas más importantes son las cuencas de los ríos Mississippi, Missouri y Ohio en los Estados Unidos y la cuenca del río de la Plata en la Argentina. También se observa en Panamá, Honduras, Guatemala, Venezuela, Colombia y Brasil. En la Argentina, la zona endémica comprende las provincias de Buenos Aires, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, La Pampa, sudeste de Córdoba, que corresponden a las provincias ubicadas en la llamada Pampa Húmeda. Otro foco endémico se presenta en la zona del Valle del Lerma, en la provincia de Salta. Las zonas endémicas más importantes son las de clima templado o tropical y húmedo, cuya temperatura media anual es de entre 15 y 20 grados centígrados, y con una pluviometría entre 800 y 1200 milímetros anuales. Este microorganismo desarrolla bien en suelos fértiles, ricos en sustancias orgánicas con alto contenido de nitrógeno y fósforo, en pH ácido y especialmente rico en escritas de aves o guanas de murciélago. La ectoplasmosis puede ocurrir como casos aislados o en brotes epidémicos, y no se ha comprobado la transmisión interhumana. Las áreas endémicas de paracoccidioides corresponden a zonas de clima húmedo subtropical o tropical, con una temperatura media anual entre 18 a 23 grados centígrados. Precipitaciones que van entre 1000 y 200.000 milímetros anuales, con suelo ácido con un pH menor de 6 y una altitud que va desde el nivel del mar hasta los 2000 metros de altura. El hábitat presenta una vegetación abundante y está localizado cerca de fuentes de agua. Las características ecológicas de este microorganismo lo limitan a América Latina, desde el sur de México, parte de Centroamérica, una franja que abarca la zona de la cordillera de los Andes, Ecuador, Colombia, Venezuela, norte de Perú y Bolivia, gran parte del territorio brasileño y Paraguay. En la Argentina hallamos un foco principal en el noreste que comprende las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco. En esta última se encuentra el foco de mayor endemia. Otro foco en la zona del noroeste, Tartagal, Ciudad de Salta y la zona del Ramal, al este de Jujuy, que va desde San Pedro de Jujuy hasta la frontera con Bolivia. No se han registrado brotes epidémicos de paracoccidioides. La enfermedad es mayor en las zonas rurales, trabajadores de cafetales, la tala de árboles, de la cosecha de algodón, de la caña de azúcar, del tabaco, del té, del algodón, de la banana. Las áreas endémicas de coccidioides corresponden a suelos arcillosos, arenosos, áreas semidesérticas con escasas precipitaciones pluviales, entre 150 y 500 milímetros por año. La temperatura promedio es de 28 grados en verano y de 7 grados en invierno, pero puede variar entre 0 hasta 45 grados en el mismo día. El hongo puede vivir en el suelo a una profundidad entre 5 y 30 centímetros. En estas condiciones climatológicas existe una escasa flora y fauna, constituida por una flora predominantemente xerófila, capio. La coccidioidomicosis es considerada una enfermedad del continente americano. Solo hay reportes de casos esporádicos fuera de América. Coccidioides mimetis crece en la zona fronteriza entre México y el sudoeste de Estados Unidos, especialmente en el Valle de San Joaquín, en California, Estados Unidos. Coccidioides se aísla en Centroamérica, norte de Sudamérica, península de Guajira, entre los límites de Colombia y Venezuela, y en los estados de Piauí, Ceará y Bahía y Maranao en el noreste de Brasil. En la Argentina, la zona endémica abarca una banda del territorio precondicional central que se extiende desde el paralelo 27 hasta el 40 de latitud sur. Comprende las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, norte de Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, oeste de Santiago del Estero, Neuquén y noroeste de La Pampa. Los alimentos de Argentina corresponden a coccidioides fosfatáceos. En la interacción pedro-hongo, tenemos que esta interacción puede ocurrir en un proceso que llamamos infección, que se produce por la inhalación de los propagulos infectantes que se encuentran en las formas atróficas en las especies fúngicas causantes de micosis sistémicas endémicas. El tamaño de los propagulos debe ser menor de 4 micras para que alcance el alveolo pulmonar. Frente a una carga pequeña de inóculo, el individuo inmunocompetente en general es capaz de controlar el proceso infeccioso y la prima infección o infección cursar en forma asintomática. Frente a una carga masiva de inóculo, como ocurre en aquellos individuos que entran en cuevas habitadas por murciélagos, limpian gallineros o trabajadores de realidad para la ectoplasmosis, pueden desarrollar infecciones sintomáticas. Algo similar ocurre en la coccidioidomicosis con el desarrollo de infecciones sintomáticas o prima infecciones sintomáticas. Y no se han detectado casos de infecciones sintomáticas por paracoccidioides especies. Para el desarrollo de la enfermedad, el individuo en general presenta factores de riesgo, como la edad, el sexo, el sistema inmune, o sea, el estado inmunológico, factores genéticos. En este caso, se desarrolla un conjunto de síntomas y signos que caracterizan a la enfermedad micótica. En el suelo de las regiones endémicas, los hongos productores de micosis sistémica se encuentran en su forma saprofítica o infectante. La principal vía de penetración de los conillos es la inhalatoria. Estos propágulos alcanzan el alveolo pulmonar y así se produce el encuentro con el macrófago y la transformación en la forma parasitaria, o sea, la transformación dimórfica, o sea, el dimorfismo, y la proliferación del microorganismo. Una vez que forman una gran cantidad de especies fúngicas dentro del parénquima pulmonar, se diseminan en el interior las células fagocíticas, los ganglios linfáticos locales, iliomediastinales, y luego pasan al torrente sanguíneo, produciéndose una fungenia transitoria y asintomática, y quedan acantonados en órganos como el hígado, el vaso y la médula ósea. En el interior del alveolo se produce el encuentro de los elementos infectantes de los hongos productores de micosis sistémica endémica con el macrófago, y se desarrolla la reacción inflamatoria que está constituida por polímeros nucleares que son rápidamente reemplazados por macrófagos que fagocitan el hongo. Se produce la activación de complemento, y esta activación de complemento provoca la llegada de nuevas células, entre ellas los linfocitos NK, que son activos contra la forma parasitaria de los hongos productores de micosis sistémica endémica, pues liberan interferón gamma. La interacción de los HAMs con los toll-like receptor lleva a la inducción de citoquinas proinflamatorias como PNC alfa, interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 8. Este mecanismo de inmunidad innata es incapaz de controlar el proceso infeccioso. Las células dendríticas actúan como presentadoras antigénicas en los órganos linfáticos secundarios y en los nódulos linfáticos interaccionan con las células T y las células B. Luego de 2 a 3 semanas, la respuesta inmune mediada por células T controla el proceso infeccioso. La inmunidad adquirida permite la activación de los macrófagos que destruyen al microorganismo y así se limita la infección. La liberación de interferón gamma, TNF alfa e interleucina 12 son importantes para montar una efectiva respuesta TH1 contra los patógenos, productores de micosis sistémica endémica. Se forman granulomas epitelioides con células grandes con un área central de necrosis gaseosa y una cápsula periférica de fibras colágenas que tiende a calcificarse. Se produce así un complejo primario de prima infección, constituida por una lesión en el parénquima pulmonar, que corresponde al chanzo de inoculación, una linfangitis y la adenopatía satélite, semejante a lo que se observa en numerosas infecciones, como la tuberculosis y el síndrome linfático nodular producido por el Schengen. Los granulomas persisten por meses o años y el microorganismo puede quedar en el interior del granuloma en estado latente y viable, con la posibilidad de reactivarse ante procesos que lleven a una inmunosupresión. La desorganización de ese granuloma como consecuencia de una inmunosupresión lleva a la polarización de la respuesta T a una respuesta tipo TH2 que no resulta efectiva en el control del proceso infeccioso. Los hongos productores de micosis sistémicas endémicas pueden producir una micosis infección que resulta de la prima infección con esta especie fúngica, que en su mayor parte, o su mayor porcentaje, cursa en forma sintomática, pero puede asociarse a síntomas inespecíficos, en especial cuando el individuo inhala una alta carga de inóculo, elementos infectantes del hongo. La infección es en general un proceso autolimitado.
También las especies fúngicas productoras de micosis sistémicas endémicas pueden producir la enfermedad micótica. Esta se origina por la activación de un foco primario o por progresión de una infección no controlada. Y en este caso ocurre la diseminación hematógena del hongo con compromiso de múltiples órganos y sistemas. Aparecen los signos y síntomas de la enfermedad micótica. En el diagnóstico de la primera infección o infección por los hongos productores de micosis sistémica endémica se debe considerar el interrogatorio. Este interrogatorio debe evaluarse el lugar de residencia del paciente o la visita al área endémica por actividades laborales o recreativas. La prueba diagnóstica es una prueba cutánea o una interdermoreacción que evalúa un mecanismo de hipersensibilidad retardada con antígenos específicos o con antígenos homólogos. Esta prueba es de lectura tardía, la lectura se realiza a las 48-72 horas. La prueba no da indicación temporal de la infección, simplemente nos dice una reacción positiva, que el individuo está infectado, mientras que una reacción negativa puede tratarse de un individuo no infectado, o formas graves de la micosis, o sea que el individuo esté desarrollando o esté cursando la micosis y que haya una alergia que no permite que responda a antígenos que son extraños al huésped. La imagen en el ángulo inferior derecho muestra una prueba intradérmica que se aplica en la cara anterior del antebrazo. El diámetro a leerse es el diámetro de la indulación de la pápula, que debe leerse en tanto que el eritema puede resultar aún mayor y es inespecífico. Para el diagnóstico de la micosis de enfermedad en los hongos productores de micosis sistémica endémica, debe considerarse los antecedentes epidemiológicos. Debe considerarse la precedencia del paciente, los lugares habitados, las actividades desarrolladas, la presencia de comorbilidades, es decir, debe realizarse una buena anamnesis. Debe tenerse en cuenta los signos y síntomas clínicos presentes. Y en el diagnóstico oncológico, es necesario considerar que la muestra sea apropiada, el examen directo en fresco y con coloración y los cultivos a las dos temperaturas para evidenciar el dimorfismo y realizar el diagnóstico de certeza. En algunos casos, como por ejemplo en la histoplasmosis, existe la posibilidad de realizar un dosaje de antígenos. Aunque este kit no está disponible en nuestro país, es útil para el diagnóstico de las formas diseminadas de la histoplasmosis. La búsqueda de anticuerpos por inmunodifusión y contra inmunodelectroforesis para hacer un diagnóstico en estos pacientes y es necesario también conocer la interpretación en el caso de un paciente inmunocomprometido. En el caso de estos pacientes, la ausencia de anticuerpos no necesariamente nos descarta la posibilidad de la micosis. La posibilidad de realizar estudio histopatológico para arribar al diagnóstico y complementar los métodos de diagnóstico directos e indirectos. La histoplasmosis es una enfermedad aguda, subaguda o crónica que afecta principalmente el sistema retículo endotelial y es producida por un hongo dimorfo y sexuado, Histoplasma capsulatum, su forma anamorfa, y Adenomyces capsulatus, su forma sexuada. Las imágenes inferiores corresponden al dimorfismo de Histoplasma capsulatum. La micromorfología de las formas saprófitas se observa en el ángulo inferior izquierdo con micilio talicado, con microconidios, que son los infectantes, y macroconidios tuberculados. En el ángulo inferior derecho se observa la forma parasitaria de Histoplasma capsulatum en el interior del macrófago, teniendo conjunta como una levadura que tiene una zona cromática en forma de media luna, un citoplasma celeste y un halo claro alrededor, que en un principio se pensó en que era una cápsula, de ahí el nombre de capsulatum, pero en realidad es una retracción que se produce con la admisión. Los elementos de Histoplasma capsulatum se encuentran en el interior del macrófago, pero pueden a veces estar libres como consecuencia de la ruptura del macrófago. La micosis de infección se produce por inhalación de Histoplasma capsulatum y de los microconillos y fragmentos de la tifa en la zona endémica, en general en la infancia o en la adolescencia, sin diferencia en la prevalencia con el sexo. Cursa de forma benigna y asintomática, en un alto porcentaje. La formación de granulomas se produce en el pulmón y en vasos, que tienden a calcificar. La frecuencia de infección está entre el 20 y 80% de la población aparentemente sana en las áreas endémicas de histoplasmosis. Esto representa a 40 millones en Estados Unidos y alrededor de 8 millones en la República Argentina. Para el desarrollo de la enfermedad, debemos considerar los factores predisponentes. Entre estos factores se encuentra el lugar de la residencia actual o pasada, que permite o permitió el contacto con el hongo, la edad, la actividad laboral, se la considera un factor de riesgo ocupacional o recreacional en mineros, arqueólogos, epidemiólogos, guías turísticos, visitantes de sitios naturales y exploradores de cavernas. Los hábitos del paciente, por las consecuencias como el tabaquismo y el alcoholismo que traen. Los antecedentes patológicos que llevan a un estado de inmunosupresión, como son los trasplantes, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, los diabéticos, el uso de drogas inmunosupresoras, como los antagonistas del TNF-alfa, como son el rituximab y el etanercept. En cuanto a las formas clínicas de la histoplasmosis, o sea, de la micosis de enfermedad, tenemos la forma pulmonar aguda y subaguda, asociada en general a una alta dosis de inóculo. La forma pulmonar crónica, que tiene una forma de presentación que es clínica y radiológicamente idéntica a la tuberculosis, se produce frecuentemente en individuos de sexo masculino, con una relación 3:1, mayores de 50 años, con antecedentes de tabaquismo y enanismo, y su evolución es crónica, y las formas diseminadas agudas y subagudas, en general asociadas a un importante déficit de células TCD4, y la forma diseminada crónica, que generalmente se observa en adultos por encima de los 50 años. En esta diapositiva se corresponden a imágenes pulmonares producidas por la histoplasmosis. Formas pulmonares agudas que se producen por inhalación de un alto inóculo se observa en el lado izquierdo, mientras que formas pulmonares crónicas en el lado derecho que lleva a la cavitación en el vértice superior y que es necesario hacer el diagnóstico diferencial con la TBC. Otra forma de la histoplasmosis es la forma diseminada crónica. Se produce más frecuente en individuos de sexo masculino con una relación 3:1. En general son pacientes mayores de 50 años con antecedentes de tabaquismo o alcoholismo y la evolución es crónica. Las manifestaciones clínicas son úlceras bucofaringias, nasales, dolorosas, nódulos en lengua, encías y compromiso laringio. Puede cursar con hepato y esplenomegalia y en ocasiones puede manifestarse como una enfermedad de Alzheimer por la afectación de la glándula suprarrenal. También es frecuente el compromiso pulmonar que se manifiesta con tos, expectoración mucopurulenta y disnea. La histoplasmosis diseminada aguda o subaguda es una forma clínica que corresponde a una enfermedad diseminada grave que se debe a un déficit inmunológico de los fereros. Esto provoca una rápida diseminación hematógena a través de los macrófagos parasitados del microorganismo a todos los tejidos. Se observan pacientes con linfomas en aquellos que reciben la terapia inmunosupresora como consecuencia de un trasplante y en la forma observada habitualmente en pacientes infectados con el virus del VIH con un recuento de linfocitos TCD4 menor de 200. Clínicamente se presenta como hepato esplenomegalia, pancitopenia, síndrome febril, lesiones mucocutáneas polimorfas y la distribución variable. Además, se presenta con pérdida de peso. Es importante señalar que en la piel no existen lesiones patognomónicas, las cuales se presentan por lo general en cara y en cuello. La mayoría de los casos se observa como exantema, pápulas umbilicadas, es decir, lesiones molcoides, como nódulos, úlceras y placa eritematosa. Se asocia al VIH-Sida en un 5,3 al 3% en Argentina y constituye una enfermedad marcadora de SIDA.
Para el diagnóstico microbiológico de la ectoplasmosis, debemos considerar las manifestaciones clínicas que presente este paciente. Estas manifestaciones clínicas condicionarán la muestra que va a ser la más apropiada para el diagnóstico de la ectoplasmosis. Las muestras que se pueden tomar constituyen calificación cutánea o de mucosa, el lavado concelular, esputo, la función de médula ósea, los hemocultivos por lisis en circulación. El mayor rédito en el diagnóstico de los hemocultivos se da en forma diseminada, aguda o subaguda, que en general se asocia al SIDA. El examen directo se realiza con coloración de Gienza, que permite ver las levaduras intramacrofágicas de forma característica, y a veces, por fuera del macrófago, pues este estalla. Los cultivos se realizan a dos temperaturas, a 28 y a 37 grados, con el fin de obtener el dimorfismo o recuperar en condiciones de laboratorio el dimorfismo para hacer el diagnóstico de certeza. Los medios ricos, como infusión cerebro-corazón, o sea, DHI, y incubados a 37 grados, permiten el desarrollo de la forma parasitaria, que está constituida por una levadura o una levadura monogémante. Los medios como Saburó y Lacrimel, incubados a 28 grados, permiten obtener la forma saprófica del hongo, o sea, que es micelio, talicado, hialino, o microconillas y macroconillas tuberculadas, que son características de la forma saprófica del ectoplasma cazular. Los métodos diagnósticos indirectos contribuyen al diagnóstico de la ectoplasmosis. Las técnicas más utilizadas para el diagnóstico indirecto son la inmunodifusión y la compra de inmunoelectroforesis en el laboratorio de hematología. En la imagen que se encuentra en el ángulo izquierdo superior se observa una placa de inmunodifusión en la que se ha colocado en los pocillos periféricos distintas concentraciones del suero del paciente: 1, dividido medio, 1 cuarto, 1 en 8, 1 en 16 y 1 en 32. Y estas distribuciones son enfrentadas con el antígeno homólogo, la ectoplasmina, que se encuentra en el edificio central. Luego de una incubación de 72 horas a temperatura ambiente, se obtienen bandas de precipitación. Se halla un título que se relaciona con la última difusión que da positiva a la inmunodifusión. En la parte inferior se observa el gráfico del título de anticuerpo en función del tiempo, en función de los meses. Una buena respuesta se relaciona con un franco descenso del título de anticuerpos en función del tiempo, que corresponde en este caso a la línea roja. Un mal pronóstico para el paciente se observa cuando los títulos permanecen altos, línea negra, o cuando los mismos no muestran un franco descenso, como ocurre con la línea verde. La coccidioidomicosis es otra micosis sistémica endémica en nuestro país y que debemos considerar. Las imágenes que aparecen en el tallaco hacen referencia al primer caso de coccidioidomicosis descrito en nuestro país, en un soldado que participó en la campaña del desierto, Domingo Escurra. Su cabeza se encuentra conservada en formol, en el centro de oncología, en el piso 11, en el sector M3 de la Facultad de Medicina. La coccidioidomicosis es una micosis profunda, sistémica, endémica, de carácter granulomatoso y subcurativo que afecta al hombre y los mamíferos, cuyo agente biológico es geófilo y dimorfo, que vive en zonas o habita en zonas áridas del continente americano. Es producida por un hongo que fue recientemente secuenciado, Coccidioides, y diferenciado en dos especies: Coccidioides ignitis, que es típica en la zona de Arizona, en Estados Unidos, y Michoacán, en México, y Coccidioides fusarasi, que es típica de América Latina. Es una micosis que se presenta en zonas áridas del continente americano. Entre las características morfológicas de coccidioides, podemos decir que es un hongo dimorfo que presenta una forma saprófica constituida por micelio hialino, talicado, con artroconillos o clamidortroconillos, de una fase parasitaria constituida por esferas que alcanzan un tamaño entre 30 y 80 metros. Esta esfera parece rodeada por una pared gruesa y en su interior se encuentran numerosos endosporos. Estos endosporos se producen por mitosis de los núcleos clivajes citoplasmáticos. En esta diapositiva podemos observar que el coccidioides presenta dos ciclos: un ciclo saprofítico que se desarrolla en el suelo, en la parte superior de esta diapositiva, y un ciclo parasitario que lo desarrolla en el tejido del hospedero, en la parte inferior de la diapositiva. En el ciclo saprofítico observamos que los artroconillos pueden originar hifas, y estas hifas pueden fragmentarse y originar nuevamente artroconillos. Los artroconillos pueden eventualmente ser inhalados y comienzan a redondearse, comienzan a crecer y transformarse en esferas con endosporos, de manera que un artroconillo origina una esfera que está cargada por muchos endosporos, de manera entonces que este microorganismo posee una alta virulencia. De ahí que los laboratoristas o aquellas personas que manejan a coccidioides necesitan cabinas de bioseguridad o condiciones de bioseguridad de tipo 3. Esta información es dada por el Centro de Enfermedades Infecciosas. La micosis de infección por coccidioides requiere que estemos en contacto con el elemento infectante, que es el clamido artroconilio o los artroconillos. Estos clamidos artroconillos o artroconillos viven en regiones endémicas que tienen la característica de ser áridas. Por ello, es necesario para producirse la infección la residencia o visita a áreas endémicas, ya sea por actividades laborales o recreativas. De manera que la población susceptible son los antropólogos, los laboratoristas, los excavadores, los trabajadores de vialidad, los agricultores, entre otros. Debemos decir que es la micosis endémica que más frecuentemente produce una infección sintomática, en un 40%, y que es autolimitada en general. Existen manifestaciones de la infección que pueden observarse en el 50% de los casos. Es más frecuente en mujeres, corresponde a reacciones de hipersensibilidad retardada de carácter transitorio, como son el eritema nodoso o polimorfo, el exantema morriforme y la conjuntivitis flectenular. En general se acompaña de una prueba cutánea a la coccidioidina positiva. Para el desarrollo de la micosis de enfermedad existen factores predisponentes, como son el lugar de la residencia actual o pasada, el tipo de actividad laboral, ese tipo de actividad laboral relacionada con geólogos, trabajadores de vialidad en zona endémica. Además constituyen factores predisponentes la edad, el sexo, la presencia de testosterona, que provoca una mayor prevalencia en hombres, la presencia de 17 beta-estradiol y progesterona hace que la prevalencia sea mayor en mujeres durante el embarazo, al estimular la maduración de las esferas y la liberación de los endosporos. Ciertos HLA, ciertos grupos étnicos, ciertos grupos sanguíneos, como son el grupo la raza negra, el grupo sanguíneo B, antecedentes patológicos también constituyen factores de riesgo. Los antecedentes patológicos son trasplantes, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, los diabéticos. Y actualmente, el uso de drogas inmunosupresoras contribuyen al desarrollo de las enfermedades micóticas o las enfermedades sistémicas endémicas. Estas son los antagonistas del TNF-alfa, como están en vigor actualmente, como son el infliximab y el etanercept. La coccidioidomicosis puede manifestarse con compromiso pulmonar, desde una neumonía aguda a una forma cavitaria crónica. El hongo disemina polihemática en forma aguda y crónica, produciendo lesiones osteoarticulares, lesiones en tejido celular subcutáneo y manifestándose también con compromiso a nivel del sistema nervioso central. Las especies de coccidioides presentan frecuentemente cuadros agudos con compromiso meningio, y esta forma presenta una alta morbimortalidad. La meningitis, la mortalidad producida por coccidioides, alcanza un 80%. En estas diapositivas se observan distintas manifestaciones de la coccidioidomicosis, con compromiso pulmonar, osteoarticular y del tejido celular subcutáneo. Diagnóstico de la coccidioidomicosis.
De acuerdo a las manifestaciones clínicas, las muestras para su diagnóstico pueden ser lavado celular, esputo, biopsias, líquido cefalorraquídeo. El examen directo en fresco permite la observación de la forma parasitaria del hongo, que se caracteriza por esferas de 30 a 40 micros de diámetro, de pared gruesa, resistente, con endosporos en su interior. En el diagnóstico es necesario realizar también los cultivos. Estos se desarrollan a 2 temperaturas, o sea, el material clínico es sembrado en medio de cultivos como sapuró, lactimel e infusión cerebro-corazón a 2 temperaturas, a 28 y a 37 grados, y permiten observar estos medios de cultivo un micelio aéreo blanquecino. A la microscopía se presenta como un micelio ramificado y anino, con clávidos artroconillos o artroconillos, que corresponde a las formas saprofíticas del hongo. El dimorfismo se visualiza por inoculación animales o en medios de cultivo especiales como el medio de converte, que permiten obtener las esferas con los endosporos en su interior. En el diagnóstico indirecto, la búsqueda de anticuerpos se realiza por serología, se realiza por técnicas de inmunodifusión y contra inmunoelectroporesis. Se realiza la interpretación de la misma manera que fue la referido en el diagnóstico de la histoplasmosis por los métodos indirectos. La paracoxilomicosis es una micosis sistémica, granulomatosa, biocirculativa, de evolución subaguda o crónica. Paracoxilioides es considerado un complejo de especies que se diferencian en el hábitat. Así, por ejemplo, Paracoxilioides lucis es una especie monofilítica encontrada en la área central, suroeste y norte de Brasil y en Ecuador. Por otra parte, Paracoxilioides brasiliensis contiene al menos 4 diferentes especies típicas, S1, PS2, PS3 y PS4. Paracoxilioides brasiliensis S1 está ampliamente distribuido en América del Sur y está asociado con la mayoría de los casos detectados hasta el presente de paracoxilioides micosis. Se considera que la forma linfocomunal de la paracoxilioides micosis es causada por Paracoxilioides lucis. Además, se ha observado que pacientes con paracoxilioides micosis con Paracoxilioides lucis tienen una buena respuesta a la climetropina sulfamethoxazol, mientras que los infectados por Paracoxilioides brasiliensis recaen en la enfermedad por la administración de esta droga. La sensibilidad en la detección de anticuerpos es dependiente de la cepa utilizada en la producción del antígeno en las técnicas de inmunodifusión. Con respecto a las características morfológicas de paracoxilioides, podemos decir que presenta una fase parasitaria con un halo unicelular multirotante, en los cuales el películo de unión entre la célula madre y la célula hija es estrecho, y debido a esa característica de ser multirotante, puede aparecer como rueda de limón o cabeza de ratón Mickey. Pero además puede aparecer como levaduras en cadenas cortas de 3 o 4 elementos, como se observa en las imágenes que se encuentran en el ángulo superior derecho. Las levaduras de paracoxilioides tienen la característica de ser levaduras de una pared bien marcada, con vacuolas en su interior, con un contenido lipídico. Las fases saprófitas se obtienen al cultivar el hongo en agar sauró e incubarlo a 28 grados. El crecimiento de la colonia es lento, entre 2 y 4 semanas. Las colonias pueden ser planas, parduzcas, rugosas, plegadas, con cilario corto y con una coloración que va del blanco hasta el beige. A la microscopía se observa un micelio filamentoso y amino, ramificado y calicado, con la presencia de camiloconillos intercalares o terminales. El cultivo de este hongo en medio pobre, como sucede en agar del suelo, permite observar diferentes conillos, con artroconillos y microconillos. Micosis de infección por paracoxilioides. La mayoría de los pacientes adquieren la primera infección en la primera o segunda década de la vida en forma asintomática o subclínica. Esto solo se puede comprobar mediante la respuesta positiva a la intradermoreacción con la paracoxilioidina. Las encuestas con intradermoreacción con paracoxilioidina en personas sanas del área endémica demuestran que entre un 5 y un 60% de infecciones y que estas fueron asintomáticas. La reactivación de las lesiones quiescentes puede ser el mecanismo de desarrollo de la enfermedad crónica en el adulto. La micosis de enfermedad. La enfermedad es más prevalente en el sexo masculino. Esto se debe a que la membrana plasmática de la célula fúngica existen receptores para el 17 beta-estadiol, que al unirse con su ligando impiden el pasaje de la forma saprófica del hongo a la parasitaria. De esta manera se habla que la paracoxiliomicosis se observa en una relación 9:1 de hombres con respecto a mujeres. En cuanto a las formas clínicas, la infanto-juvenil o hepatoesplenomegalia y laminar se presentan en niños y individuos menores de 35 años de ambos sexos en forma secundaria a la diseminación hematógena de la infección pulmonar. Cursa de manera aguda o subaguda, con deterioro del estado general. Típicamente se observa adenopatías, hepatoesplenomegalia y abscesos subcutáneos. Son raras las lesiones mucosas y en el pulmón. Se presentan lesiones cutáneas bajo la forma de pápulas y escrofuloderma. Puede haber lesiones ulcerativas a nivel gastrointestinal y la osteomielitis es frecuente. Tenemos también las formas del adulto, una forma unifocal o pulmonar crónica. Se observan individuos de 40 a 50 años de edad, principalmente en hombres. Se presenta con un deterioro progresivo del estado general, con pérdida de peso, astenia y lesiones que pueden ser unifocales o multifocales. En una cuarta parte de los pacientes son las lesiones pulmonares, de ahí que se hable de la forma unifocal, debido a la reactivación de viejas lesiones quiescentes. La sintomatología es de una enfermedad respiratoria crónica, tímida tuberculosis con tos productiva, hemosis, disnea y dolor torácico. La forma multifocal o diseminada crónica compromete cambios linfáticos, mucosa, piel, pulmones y glándulas suprarrenales. En el caso de lesiones multifocales, estas son principalmente musculáneas o pulmonares. Las lesiones orofaringeas consisten en úlceras con un fondo granulomatoso, duro, infectado, con un cuchillado hemorrágico en la base, estomatitis, y ahí que se habla de una estomatitis moliforme, que se localizan en la lengua, en el paladar blando y duro, en las encías y en faringe. En los casos crónicos hay destrucción total o parcial de la úvula y la epiglotis. Como consecuencia del compromiso gingival, se produce pérdida de las piezas dentarias, de que los pacientes con paracoxiliomicosis tienen un mal estado dental. A nivel de los labios suele aparecer un edema consistente rojo, violáceo, que da un aspecto característico al rostro del del paciente, la boca de la piel. El compromiso laríngeo, dado por la presencia de granulomas proliferativos o úlceras con fondo granulomatoso en la parte superior de la laringe, causa disfonía y disnea obstructiva. Las lesiones cutáneas son pápulas o pústulas que se ulceran y su base se hace papilomatosa. Generalmente se localizan cerca de la boca y de la nariz. Y pueden, con la evolución, destruir el tabique nasal o el paladar de una manera similar a la leishmaniasis mucocutánea. Las adenopatías cervicales o supraclaviculares pueden alterarse y presentar una necrosis de tipo gaseosa y fusilizar a la piel, lo que deviene un cuadro similar al escrofuloderma tuberculoso. En un 40% de los casos graves hay compromiso de las glándulas suprarrenales. Las alteraciones pueden ser mínimas, detectables con pruebas de estimulación o llegar a la insuficiencia suprarrenal, es decir, a un síndrome de Addison. Puede haber compromiso del sistema nervioso central, en cuyo caso se observan abscesos en fosa posterior y meningoencefalitis con líquido característicamente claro. La paracoxiliomicosis cura con fibrosis. Esta micosis cura con una importante fibrosis y como consecuencia se observa una estenosis laríngea, traqueal, fibrosis pulmonar. Las lesiones orales pueden cicatrizar con retracción y ocasionar una microstomía. La estenosis del ataque y la glotis puede llegar a la muerte del paciente. En esta diapositiva se observa la forma infanto-juvenil de la paracoxiliomicosis. Se observan en los pacientes el compromiso de las cadenas adunares, mediastinales, la hepatoesplenomegalia, el compromiso óseo, o sea, las lesiones osteoídicas.
La forma típica del adulto de la paracoccidioidomicosis puede presentarse en forma unifocal con compromiso a nivel pulmonar, como la que se observa en el ángulo inferior izquierdo, o un compromiso multifocal con compromiso en la mucosa oral, que se observa en un paciente con estomatitis moriforme en el ángulo superior derecho. Unificación en la semimucosa por paracoccidioide, que resulta en infiltración del labio y una fascieta uniforme o boca de tapir en el ángulo superior izquierdo. El compromiso del sistema nervioso central, manifestado como abscesos en el ángulo inferior derecho en el estudio por imágenes. En la paracoccidioidomicosis existe una buena respuesta al tratamiento antimicótico, pero la curación se da con fibrosis que a veces puede ser tan intensa como en el caso que se observa en la imagen que se presenta, en la cual se debió realizar una ostomía al paciente para que pueda realizar la ingestión de los alimentos. Para el diagnóstico de la paracoccidioidomicosis, debemos decir que de acuerdo a la forma clínica que se presente, es la muestra que vamos a considerar para el diagnóstico, y que las muestras pueden ser desde un esputo, un lavado bronquiovelar, biopsias, escarificaciones cutáneo-mucosa, función ganglionar, hemocultivos en el caso de la forma infanto-juvenil. El diagnóstico en fresco permite observar las levaduras multirotantes de 30 a 60 metros de diámetro, de pared gruesa, refringente, con vacuolas de lípidos, y que es la imagen que se observa de una rueda típica de timón. Continuando con la marcha del examen microbiológico directo, el cultivo de las muestras clínicas debe realizarse a dos temperaturas, a 28 y a 37 grados, de manera de poder recuperar el dimorfismo. A 28 grados se observa un micelio hialino ramificado con microconillas, y a 37 grados la presencia de levaduras y levaduras multirotantes. Complementa el diagnóstico de la serología, que se realiza a través de técnicas como de inmunodifusión o contra-inmunoelectroforesis, de la misma manera como se describió en la histoplasmosis, y se interpreta en forma similar en las 3 micosis sistémicas endémicas desarrolladas.